La vez pasada estuve hablando acerca de un texto de la Biblia que es un texto muy citado por muchos creyentes, que es Romanos capítulo 13. Ese texto de Romanos capítulo 13 es muy citado por muchos cristianos cuando ven que algún creyente está yendo en contravía de alguna de las cosas que se están dando en los últimos tiempos. Y hay un montón de personas que caen entonces en una contradicción aún de conciencia, porque teniendo poco conocimiento y muchas veces sin discernir realmente lo que la Escritura quiere decir, tratan de aplicar un texto sin hacer la exégesis y sin hacer el análisis correcto de un fuera de contexto, en otras palabras. Romanos capítulo 13 dice de la siguiente manera, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, quiere decir, la autoridad, hablábamos la vez pasada, viene de parte de Dios. La palabra autoridad viene de la palabra autor, ¿ya? La palabra autoridad viene de la palabra autor. Y una persona que tiene autoridad es porque el autor, ¿ve?, le ha dado autorización. O sea, eso quiere decir, ha delegado autoridad en ella. Una persona que ha sido establecida como autoridad, Dios la ha establecido. No es que Dios la haya puesto, ya me entiendes, sino que esa cobertura de autoridad es una cobertura creada por Dios. Por ejemplo, ¿quién es autoridad? ¿Qué es la autoridad? La autoridad es como una esfera, ¿ve?, creada por Dios. Las autoridades son esferas creadas por Dios. Por ejemplo, tenemos la esfera de la presidencia, ¿ve? Esa es una esfera de autoridad. Hoy entró un hombre en esa esfera de autoridad y se convierte en autoridad. Pero mañana ese hombre termina su periodo de gobierno y sale y ya deja de ser autoridad. O sea, quiere decir, la autoridad no reside en la persona, ¿ya? La autoridad reside en la cobertura, en la esfera, ¿ve?, en la dimensión creada por Dios. Cuando la Biblia dice que toda autoridad es establecida por Dios, eso quiere decir que todas las esferas de autoridad fueron creadas por Dios. Las jerarquías de autoridad fueron creadas por Dios. Pero nosotros los seres humanos decidimos quiénes entran en esas esferas de autoridad para gobernarnos, ¿ya? La gran mayoría de los políticos deshonestos, ellos siempre buscan de entrar en esas esferas de autoridad ilegalmente, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos cristianos que discuten en tiempos de política, ¿ve? Hay choques porque le van al uno, porque le van al otro, ¿no? No porque dicen que el uno es corrupto, no porque el otro es de la izquierda, porque el otro es de derecha. Y hay una confrontación, casi siempre hay una confrontación en tiempos de elecciones, precisamente por causa de la política. ¿Ve? O sea, las dos personas, sea corrupto, sea de izquierda o sea de derecha, están concurriendo, están concursando para entrar en la esfera de autoridad, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, ataco a una persona para que el otro quede, no, que es corrupto, entonces, ¿qué ocurre? Pero inmediatamente, sea por medios legales o medios ilegales, esa persona, quien quiera que sea, ¿ya?, toma, se hace elegir, entra en la esfera de autoridad, inmediatamente esa persona es una persona que está en autoridad, no importa que haya sido corrupta. Y si
Dios permite muchas veces lo que nosotros permitimos. Hay cosas, hay gente que está en autoridad que no es la voluntad perfecta, agradable de Dios que esté en autoridad. ¿Entiendes? Pero como nosotros permitimos, que somos los que tenemos el derecho legal de poder elegir, hemos elegido. ¿Ve? Por eso es que el Señor cuando vinieron a Samuel a pedirle que le pusieran rey como los otros pueblos, al Señor no le gustó la idea. Le dijo, oye, me están despreciando a mí, pero está bien, le voy a dar un rey. ¿Ve? Y le dio unas condiciones. Este va a tomar sus doncellas, su ganado, y los va a hacer ir a la guerra. O sea, le estaba dando las consecuencias de haber elegido, porque Dios permite que nosotros elijamos. ¿Ya? Pero Dios muchas veces permite lo que nosotros permitimos, pero no quiere decir que las personas que entren en autoridad es la perfecta y agradable voluntad de Dios, sino que nosotros permitimos que ellas entren en esa esfera de influencia, que es la esfera de influencia llamada autoridad. Cuando la Biblia dice que las esferas de autoridad, las que hay, por Dios han sido establecidas, está hablando de las esferas. ¿Ve? ¿Me está captando lo que estoy hablando? Por ejemplo, presidencia, gobernación, alcaldía, ¿ya me entiende? Y los puestos de gobierno que hay, ministro de esto, ministro de lo otro, secretaría de Hacienda, cada una de esas son esferas de autoridad creadas por Dios, ¿ya? ¿Entiende? Todas esas esferas de autoridad tienen unos reglamentos para entrar allí. Ahora, cuando dice la Escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, quiere decir que las autoridades han sido establecidas, las esferas de autoridad han sido establecidas por Dios, aunque no sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿ve? Que estén metidas personas inadecuadas, corruptas, personas torcidas, ¿ve? Dentro de esa esfera. No estoy hablando en ninguna manera de capacidades, porque hay personas que tienen una moral a la luz de las Escrituras cuestionable. ¿Ve? Tenemos el caso de una alcaldesa, que no voy a decir su nombre por televisión, una alcaldesa a nivel de la nación, de una principal de las ciudades de Colombia, que ella practica lo que es el lesbianismo, homosexualismo. Ella está a favor de todo lo que tiene que ver con el LGTBI, o sea, todo lo que tiene que ver con las libertades, según ellos, de expresión de su sexualidad. Están de acuerdo a la identidad de género, están de acuerdo a que la mujer tiene que tener el derecho de determinar si aborta o no aborta, porque ese es su cuerpo. ¿Ve? O sea, no están defendiendo el derecho del niño que está vivo, sino el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que le da la gana. ¿Ve? Eso va, estas personas que entraron en esa esfera de autoridad, hoy son en autoridad, aunque están torcidas, aunque tienen una moral incorrecta, ¿ya me entienden? Aunque tienen unos principios errados según las Escrituras, porque según ellos no están errados. ¿Ve? Por eso es que no concuerdan con los principios de la Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas que están en autoridad, que están corruptas, que son en contra, no es por su moral que nosotros nos vamos a someter a ella en cuanto, sino a la ley, a la establecida. Si una persona, quien quiera que sea corrupta, sea que practique cualquier inmoralidad, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a poner caso, un alcalde de una ciudad principal de Colombia, es un alcalde, el tipo, él es santero, y él estuvo invocando sobre la ciudad y ofreciendo a la ciudad a Yemayá. Es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante que entendamos esto.
que nosotros, los cristianos, cuando leemos este texto, tenemos que discernir lo que estamos hablando. Sométase toda persona, incluyendo las mismas autoridades que están en esa esfera de autoridad, tienen que someterse a otra autoridad. Por ejemplo, el presidente puede ser una máxima autoridad en Colombia, pero hay otros poderes que regulan esa autoridad. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. O sea, todo lo que este gobernante tiene que hacer, tiene que estar sujeto a las normas establecidas, ¿ve? Sobre las cartas fundamentales de la vida, ¿ya? Por ejemplo, si a mí, y no es deber, o sea, es deber sí, pero no es obligación del gobierno de velar por mi salud. Yo soy el responsable de velar por mi salud, ¿ya? Ahora, el asunto está en esto. Por ejemplo, si a mí un tapaboca me produce problema, eso atentará a apnea, me produce estrés respiratorio, estrés inmunológico, porque no puedo respirar bien, no puedo hablar bien. Entonces, yo tengo que defender mi vida por encima de la norma. O sea, quiere decir, si a mí un gobernante me impone que me ponga tapaboca en contra de mi propia salud, yo tengo que pensar en mi propia salud, porque no me voy a morir de estrés respiratorio ni problema de que respire mi propio dióxido de carbono, respire mi propio, y que me falte el oxígeno y me dé un paro cardíaco, un paro respiratorio, porque le tengo que cumplir las órdenes Yo sí puedo utilizar el tapaboca momentáneamente por causa del decreto y por causa de que no sé quién de pronto esté contagiado. Ahí están todavía discutiendo la OMS si es efectivo o no es efectivo. Todavía están en el tapaboca. Como recientemente tuvieron que pedir perdón. ¿Por qué? Porque había un medicamento que estaban utilizando, que utilizan para contrarrestar la malaria en Brasil, si no sé qué cosa, no me recuerdo exactamente cómo es que se llama, y resulta que ellos atacaron eso, atacaron que eso no servía. Ahora tuvieron que salir a decir que pedían perdón porque eso sí sirve, porque eso sirve para matar el virus de la malaria y es apropiado para contrarrestar el COVID-19. O sea, pero ¿cuántas personas dejaron de utilizar el medicamento y cuántas personas se pudieron salvar porque sencillamente una cúpula de personas que están en esa autoridad que Dios estableció están equivocándose? Por eso entonces tú no puedes. Y sí, y que en el país donde está esta organización que está imponiendo todas las películas estas de las cuarentenas, y ni siquiera, que es en Ginebra. Ginebra es la sede mundial de la OMS. Y están disfrutando del sol, tú ves los videos, tú entras, inclusive hay cámaras por la internet que tú puedes ver las cámaras públicas de Ginebra y tú ves que la gente está tranquila. Y nosotros acá, los tercermundistas, estamos llevando a cabo. Por esa razón es que yo estoy critico abiertamente a los gobiernos, critico abiertamente a los gobiernos nacionales y critico a los gobiernos municipales y a los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos repiten todo lo que le están mandando de arriba sin analizar en la ciudad qué es lo que nos puede servir. Le voy a decir una cosa, en Cartagena no ha habido cuántas que son, 1000, 2000, cuántas que son, no sé ni cuánto porque ya yo no llevo la cuenta, pero en Cartagena estoy seguro que más de 400,000 personas han sido infectadas con COVID, pero de esas 400,000, más de 350,000 se han sanado sin tener que haber sido revisados, sin tener que haber sido testeados, sin tener que haber ido a ningún hospital, se han sanado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es que
El ser humano está hecho para sobrevivir. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo decreto que un gobernante que está en autoridad determina, tiene que ser analizado a usted como cristiano a la luz de la Escritura. Si ese decreto atenta contra la vida de usted, atenta contra la salud de usted y atenta contra la fe de usted y atenta contra la libertad que usted tiene para adorar a Dios, ese decreto yo no lo voy a cumplir. ¿Entiende? Yo no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque primero tengo que obedecer a la autoridad superior que está por encima de esta autoridad. Recuerde que no está exento las autoridades establecidas dentro de esta esfera, no están exentas de tener que someterse a otras autoridades. Por eso sométase toda persona a la autoridad superior. ¿Sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué? Por eso la mayoría de los gobiernos se sujetan a una autoridad superior. El colombiano es a la de Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que comienza la Constitución nuestra. Comienza. ¿Cuál es el encabezado de la Constitución? ¿Cuál es el encabezado de nuestra Constitución? El mismo himno nacional. Dice, comprendan las palabras del que murió en la cruz. Sin embargo, hoy en día tenemos un himno nacional que cantamos como una insignia nacional. Comprendan las palabras del que murió en la cruz. Y la gente, los gobernantes no hacen caso de eso. Ahora vamos a ver el encabezado de la Constitución colombiana. Constitución Política de Colombia, el encabezado. O sea, quiere decir, Constitución Política, ¿ve? Del 1991. Gracias a Dios que hombres de Dios como el doctor Ortiz estuvo allí y fue uno de los 3 presidentes de la reforma constitucional que se hizo en el 91. ¿Ve? Aquí, gracias a Dios, salvamos que dice que no quitaron el nombre de Dios de la Constitución. Dice, en el pueblo de Colombia, mire el preámbulo que tiene, señores, la Constitución Política de Colombia. Escuchen bien, que en breve voy a hablar de algo que pasó ayer en la televisión. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice el orden público, político, económico, social y justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Integración, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución de Colombia, invocando la protección de Dios. O sea, no sacaron ahora la declaración. ¿Qué dice la Declaración de Independencia? Vamos a ver, Declaración de Independencia de Colombia. Entonces, tenemos por sobre cualquiera autoridad, una autoridad superior, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que tenemos que mirar a la luz de las Escrituras y a la luz de la revelación escritural, porque de lo contrario, entonces nosotros estaríamos como personas ignorantes siguiendo leyes y cumpliendo leyes que van atentando en contra de nuestra propia salud. Nos dijeron a todos, quédense dentro de casa. Oye bien, pero no le dijeron
las consecuencias drásticas que esto ocurría. Hoy nosotros estamos luchando con una cantidad de personas en depresión, nosotros pastores, con ansiedades, con problemas, con ganas de suicidarse, con desesperación. Estamos tratando personas de este tipo, ¿ve? Por el encierro. Hay personas que tienen pánico de salir a la calle. Yo había dicho hace tiempo que ese eslogan, quédate en casa, que es un asunto muy bien pensado, no era para proteger a la gente. ¿Por qué? Porque personas que estaban en casa, ¿cuántos días duraste tú en casa? 40 días, y realmente sin salir a la puerta y adentro le cayó lo que le cayó y le dio el COVID. Gracias a Dios que nosotros rápidamente aplicamos medicamentos específicos y efectivos y eso en una semana se fue. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque los gobiernos decretaron un decreto de cuarentena, pero no le enseñaron a la gente a cómo fortalecer su sistema inmunológico. También influyó bastante el hecho de que como no salían, no tomaban Claro, propio o sea, vitamina. una persona que está dentro de la casa permanentemente, no se expone al sol y la piel es la que produce la vitamina D. Cuando el sol pega, ¿me entiendes? Y eso levanta la inmunidad, fortalece el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema muscular. Entonces, la gente se debilitó. Entonces también estar expuestos a virus y bacterias Claro, fortalece el sistema inmunológico, por eso es que los bebés no tienen, claro. porque no han sido expuestos Por a eso ese mismo. tipo de Entonces, ¿qué ocurre? Es importante que entendamos esto. Toda esta cantidad de decretos que han hecho, han ido siguiendo unos alineamientos de la Organización Mundial de la Salud que se ha equivocado una y otra y otra y otra vez y está pidiendo ya perdón y que ya gobiernos han tenido que romper relaciones con ellos porque no sirven. Hay otros gobiernos que nunca siguieron sus alineamientos. Hay otros gobiernos que se dieron cuenta que el procedimiento que estaban haciendo según la OMS eran procedimientos incorrectos y que estaban matando a un montón de personas por un tratamiento equivocado de clínica, un mal manejo hospitalario, y mataron mucha gente porque nadie tuvo el temple para decir un momentico ahí. A todos los médicos que salían a confrontar el asunto, los bloqueaban, le quitaban, le censuraban, ¿me entiendes? Y hoy en día estamos viendo el problema, ¿ya? Que hay más personas afectadas psicológicamente que personas infectadas por el COVID. Hay más personas con el sistema inmunológico. Claro, si te quedas en casa, no tomas sol, no sales al aire libre, cuando sales al sol tu inmunidad está baja y te va a infectar. Te va a dar cualquier gripa estacionaria. Y si vas al médico, te van a decir que tienes COVID. Sí, yo tuve COVID, todos tuvimos COVID. Pero ¿qué ocurrió? Que no fuimos ni al hospital, lo tratamos en casa con los medicamentos que nos dijeron algunos médicos y no hicimos ningún procedimiento protocolario de la OMS que están aplicando. Más de 300.000 personas, 400.000 personas en la ciudad de Cartagena han estado infectadas, nunca fueron a ninguna parte, no se murieron, están vivas, hay más gente viva. Entonces es una cosa impresionante que tenemos que analizar los decretos de las autoridades a la luz de la revelación y el discernimiento. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahora, yo me he puesto a pensar cuántos mandamientos nosotros estamos dejando de cumplir por estar cumpliendo mandamientos de hombre. ¿Cuántos mandamientos de nosotros estamos dejando de cumplir por estar cumpliendo mandamientos de hombre? Y lo más tremendo es que hay cristianos que son más rigurosos en cumplir los mandamientos de hombre, más creyentes que los mandamientos de Dios. Impresionante. Eso me impresiona. ¿Ve? Ahora, cuando hablo que hay algunos decretos que van en contra de la salud y la expresión libre, ayer estaba viendo en la mañana un programa que se llama Contravía. Es un programa creo que de Caracol o RCN, que es de la regulación
nacional, es de una regulación, la regulación nacional de televisión, que es, el televidente tiene la oportunidad de expresarse. Oigan bien lo que está pasando. Qué interesante. A mí me dio esta risa, me dio esta rabia, me dio risa, me dio rabia y me dio indignación. Resulta que una persona hacía el reclamo de por qué, para qué ponían a la persona que hablaba con señas, que eso lo que hacía era distraer a la gente de lo que estaba hablando el presidente. Oye bien, mira el nivel de mentalidad egoísta e ignorancia de mucha gente, que estaban diciendo que quitaran al tipo que estaba hablando por señas, lenguaje de señas, porque distraía lo que estaba hablando el presidente. O sea, no está pensando en los cientos de personas con limitación auditiva, sino que estaba pensando en él. Así también piensan muchos gobernantes. Nada más piensan en personas, pero no piensan en el resto de personas. Así también piensan pastores y líderes. Y aún piensan algunos creyentes. No tenemos necesidad de reunirnos, porque estamos muy bien por la televisión, muy bien por la internet. Le quiero decir una cosa. Yo no estoy contento, ni estoy tampoco conforme con que tenga nada más que compartir aunque yo he predicado en entierro, me ha tocado enterrar 4 personas, me ha tocado enterrar en un entierro tuve que predicarle a 200 personas que tuvieron en el entierro. O sea, yo no he tenido limitación de predicar a multitudes en esta pandemia. Pero no estoy contento nada más de dirigirme a mi pueblo, a mi gente, a la gente que Dios me ha dado por aquí nada más. Eso, muchas veces nosotros nos acomodamos con eso. Pero no es lo correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Resulta que, porque estamos pensando nada más en lo que tenemos, yo he tenido que llamar a líderes que sé que no tienen minutos, no tienen megas porque no tienen wifi en su casa, mandarle una recarga para que pueda ver la transmisión del domingo. Pero los que tenemos wifi no pensamos en el resto. No, yo estoy con mi familia bien, pero la gente que no tiene familia, en el caso, por ejemplo, en tu casa que tú vives sola, ustedes dos que en su casa las personas no son creyentes todos, vamos a tomar la cena, ¿con quién le vas a tomar? Sí, le vas a tomar solo. Sí, está bien. Hay muchos mandamientos que nosotros vamos a tener que optar por no cumplir. Hay muchos decretos que nosotros vamos a tener que optar dentro del proceso. Decidir, no, por lo menos, yo no voy a ponerme por mucho tiempo el tapaboca porque me estoy ahogando, se me duerme media cara, me duerme el brazo y yo no voy a morirme por causa de que alguien, que me pongan el comparendo, pero yo demando ese comparendo, porque eso está afectando mi salud y yo no estoy enfermo para contaminar a nadie. Y si alguien me contamina, es mi responsabilidad, no es del gobierno. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué hicieron países como Costa Rica? No hicieron lo que estamos haciendo aquí. Países como Ginebra, países como Noruega, no están haciendo lo que están haciendo aquí. Ellos hicieron pedagogía. Cada uno es responsable. En los Estados Unidos no es prohibido salir a la calle. No hay restricción. ¿Recomienda? Sí, pero no. Entonces es importante entendamos eso. No es obligatorio. Entonces miren lo que le voy a decir. Esto le voy a decir. Entonces la persona que estaba haciendo el reclamo, de aquel que hablaba con gesticulación de señas, le dieron la respuesta. Y una experta de la asociación de esto, de lenguaje de señas, porque el tipo decía, esa persona no se pone tapaboca, está dando mal ejemplo. Él no necesita el que se ponga tapaboca. Mira la ignorancia. Se ponga tapaboca porque él lo que necesita nada más son el mover las manos. Espérate. Entonces, ¿qué ocurre? Dice la persona experta que el lenguaje de señas no solamente es con las manos,
es gesticulación de rostro. Al ponerse una cosa, aquí se corta la expresión del lenguaje de señas. Por esa razón, esa persona que está hablando en televisión no está poniendo mal ejemplo, no puede cumplir el decreto de ponerse como aquí ridículo en la ciudad de Cartagena, que un comandante le dice a la gente que para comer tiene que utilizar tapabocas. ¿Qué estupidez esa? ¿Cómo, dónde va a comer? ¿Entiendes? ¿Ah? Hay gente que están diciendo que para dormir tiene que ponerse tapabocas. Eso es una cosa para matar a la gente. Entonces es interesante, sin aire acondicionado, con 30 grados, ¿me entiendes? No, eso es una locura. Entonces escuche bien lo que le voy a decir. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque hay algunos decretos que atentan en contra del ejercicio de algunas vocaciones. El decreto de ponerse el tapaboca atenta contra esa profesión de comunicación de lenguaje de señas. La persona que está haciendo lenguaje de señas no se puede poner tapaboca cuando está haciendo. Porque es que la alcaldesa de Bogotá cada vez que sale, ella pone el ejemplo y se pone. ¿Me entiende? Ella puede ponérselo. Todo el mundo se lo puede poner, el que tenga que ponérselo. Pero hay mandamientos de hombres que van a atentar en contra de la salud real y después te mueres y después que piden perdón. Pero ya estás muerto. Número 1. Número 2, por eso tú eres el responsable directo de tu salud y de tu vida. No es el gobierno. Eres tú. Tú decides qué hacer. Como decía, escuchaba yo en estos días a un apóstol conocido. Dice, mira, yo en última instancia, si alguien se me acerca a darme un abrazo y tiene COVID, el COVID tiene que morirse en mí, porque la unción rompe el yugo. Y yo decía, ¿cómo voy yo como pastor a negarle un abrazo a una abuela, madre desconsolada que acaba de perder a su nieto hijo que crió desde chiquitico? Eso nos pasó en esta semana pasada que me tocó enterrar. Y dejó a su esposa joven y sus 3 niños. ¿Cómo yo le niego? ¿Cómo yo voy a guardar el mandamiento, el mandato de hombre de distanciamiento social y no dar un abrazo? O sea, ¿dónde me cabe a mí en la cabeza que si yo soy un hombre de Dios, no me puedo acercar a fulana de tal con la sospecha y si tiene COVID, si tiene COVID, y si tiene COVID? ¿Me están entendiendo? O sea, hay cosas que no van a poder cuadrar en el llamado. Entonces tengo que tomar la decisión. O llamo o cumplo el llamado de Dios, o me sigo por el decreto de hombre. Porque con esto vamos a sobrevivir un montón de personas. O sea, vamos a convivir con el COVID, vamos a convivir un montón de personas. El SARS, el MER, fueron pandemia y la OMS no encontró todavía hasta el día de hoy ni una vacuna. De seguro, esta no existe. De seguro que esto tampoco le van a encontrar vacuna. Y si la encuentran es con fines comerciales y con otros fines. Pero es interesante que nosotros comprendamos que tenemos que decidir qué es lo que atenta en contra del mandamiento, qué atenta en contra del mandato. ¿Ve? Lógicamente, si una persona tiene COVID, debe tener unas restricciones. ¿Ya te das cuenta? Yo no voy a permitir que una persona con COVID, ¿ya me entiendes?, o con cualquier otra enfermedad viral vaya a la reunión de la iglesia. Pero si la persona están sana, todas, comprobadas sana, yo no tengo por qué, dentro de un ambiente de 50, si es persona sana, comprobada sana, yo tengo que utilizar el tapaboca. O yo no tengo por qué no abrazar a la persona. O pues yo no tengo por qué darle un beso a la persona. Si yo sé que todos están sanos, yo no tengo por qué hacer eso. ¿Hasta dónde hemos llegado?
me toca muchas veces salir todos los días al pueblo, a Bayunca, donde tenemos la otra iglesia, y porque estamos haciendo ciertos trabajos allá, resulta que veo personas, oiga esto, en el campo libre, en la carretera, haciendo ejercicio, en el campo, donde no hay nadie más, con tapaboca. ¿Dónde estamos nosotros pensando? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo vas a hacer ejercicio y caminar que tienes un problema de cardio en el aire libre, en el campo, con tapaboca? Ah, porque es que dijeron que la bioseguridad. Entonces, la gente que trabaja en el campo, yo estoy cuestionando el espíritu de los decretos. El espíritu de los decretos tenemos que cuestionarlo con la sabiduría y la revelación de Dios. ¿Sí? Si hay un contagio de persona a persona por gotitas, si no hay nadie en el campo, ¿cómo? Si hay 10 trabajadores en el campo, en una hectárea de sembrado, tienen que utilizar. ¿De dónde sacaron ese maldito pensamiento de usar tapabocas en el campo? ¿Dónde? Donde está el aire libre, donde el dióxido de carbono que nosotros, ¿cómo es que se llama? Dióxido de carbono que nosotros transpiramos, lo consumen los árboles. ¿De dónde? Entonces ahí es donde entra la palabra. Donde entra la palabra. Sométase toda persona. Dice Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, si esa persona de parte de Dios, que ha sido establecida en esa esfera de autoridad, entra a hacer decretos y hacer leyes que vayan en contra de los principios de la autoridad superior que lo estableció, yo como creyente en Dios no debo ni tengo por qué someterme a esos decretos. O lo que voy a decir. Ahora, porque verso dice, me tengo que someter si está correcto. ¿Ve? No estoy cuestionando su moral, estoy cuestionando los decretos que hacen con otros principios que atentan a la palabra de Dios. A mí no me importa si la alcaldesa Julana de tal es homosexual, ese es su problema. ¿Ve? Pero si ella hace un decreto donde le da legalidad a que todas las mujeres, porque ella tiene un principio diferente al de Dios, para que pueda matar a los bebés que están en su vientre, porque ellas tienen derecho a ver qué hacen con su cuerpo, entonces nosotros no podemos acolitar, ni podemos en ninguna manera avalar ese decreto o esa ley. Por eso es importante que entendamos algo. A mí me llama poderosamente la atención, yo lo había hablado la vez pasada, como Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua, malentendiendo la interpretación de lo que Dios le estaba dando, mandó a hacer una estatua y quería que todo el mundo le adorase. Y eso es lo que están buscando. Están tratando de que no cuestionen las órdenes de los gobiernos ni de la autoridad. Yo le doy a usted, todos, al principio cuando estaba hablando de algunas cosas, mucha gente me cuestionó. Todo el mundo tiene derecho a cuestionar. Pero con el paso del tiempo, si el gobernante o la autoridad está diciendo la palabra, está diciendo la verdad y está alineado con los principios de Dios, saldrá a la luz. La palabra también dice que Dios también permite espíritu de engaño cuando uno está convencido. Claro. Ahora, escuchen esto, lo que voy a decir. La Biblia dice que cuando una persona no crea la verdad, dice que viene un espíritu de engaño de parte de Dios. O sea, Dios permite un espíritu de engaño para que los que no, Dios permite que un espíritu de engaño venga para los que no creyeron a la verdad, que eran a la mentira. Hay gente más propensa a estar creyendo la mentira que a la verdad. Es impresionante. Es impresionante. Entonces,
cuando Sadrach, Mesach y Abednego le habían hecho la propuesta que se tenían que arrodillar delante de la estatua, ellos le respondieron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Todos estos decretos son demandables. Lo que pasa es que mucha gente no lo ha querido demandar, ¿entiendes? Todos tienen demandas. Ya los senadores ya comenzaron a responder, ya comenzaron a revirar. ¿Por qué? Porque los que no son del gobierno, ¿ve?, están ya dándose cuenta que esto por mucho tiempo no conviene. Y que Colombia Es responsable. viene hoy en día y va a tener la cuarentena más larga en todo el mundo. Mira, Colombia es el país, ni los países primermundistas con más cantidad de COVID que tuvieron, ni en el propio Italia, ni en el propio, es la cuarentena más larga. El Guinness Record, yo no sé si el presidente está queriendo entrar en los Guinness Record de la cuarentena, pero es la cuarentena más larga de la historia. Yo estoy criticando abiertamente esto a nivel mundial. Entonces, aquí es importante que entendamos, el no abrazar yo a la persona, o el no darle la mano a una persona, ¿me están entendiendo?, va en contra de mi llamado y de la naturaleza humana. Nadie me va a quitar que yo salude a una persona. Si usted, ¿me entiende?, cree que yo lo voy a contaminar, ¿me está entendiendo?, y por esa razón, cuando yo le diga, venga, darle un abrazo, ¿ve?, primero que todo, ya yo sobreviví al COVID. O sea, que mi sangre le puede servir a usted para que se pueda hacer una vacuna. ¿Qué te parece? Porque ya está comprobado. Ya está comprobado que el plasma de las personas que se infectaron y vivieron, ya son vacunas para los otros. Entonces ya está el anticuerpo. ¿Ve? O sea, hemos sobrevivido aquí con uña. Con uña, todo el mundo tiene chikungunya, todo el mundo tiene viruela en el cuerpo, todo el mundo tiene herpes en el cuerpo. Ahora, hay que. Entonces hay un montón de cosas. Si se te baja la inmunidad, te da. Bien. Ahora, voy a terminar porque el texto de hoy es algo interesante que quiero compartir con ustedes. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. En la versión, voy a leer en la versión de las Américas. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. Sí. Aquí tenemos un caso interesantísimo. Cuando un creyente no se tiene por qué someter a una orden de un rey que va en contra de los principios de lo que Dios ha establecido, no importa cómo se llame, no importa si se llama presidente, no importa si se llama alcalde, no importa si se llama lo que sea. Mejor prefiero, como a Sadrach, Mesach y Abednego, que me echen en la cárcel, pero no cumplo el decreto que va en contra de mi conciencia. Ir en contra de la conciencia no es bueno, ir en contra de la vida de uno no es bueno. ¿Entiendes? El gobierno no tiene responsabilidad de mantenerme a mí sano. ¿Ve? No tiene la obligación. Responsabilidad sí tiene, pero obligación no. La obligación es mía. 15:21 dice, y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. 1:15. Éxodo 1:15. El rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Y le dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto,
Y si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían, oiga eso, las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado. Hay tiempo cuando nosotros no podemos hacer lo que los reyes de la tierra y los gobernantes de la tierra nos están mandando. Así como hicieron estas mujeres. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras, la llamaron a cuenta, a juicio. La enjuiciaron. Y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. En otras palabras, ¿por qué ustedes me desobedecieron el decreto y la ley que yo mandé? Y respondieron las parteras a Faraón. Claro, yo pienso que fue estrategia de ella para salirse del parche, porque ellas no son estúpidas, ¿no? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ella. ¿Y sabes qué pasa? Cuando una persona convencido de la palabra de Dios y los principios de Dios, discerniendo que algunos decretos están en contra de tu llamado y en contra de la vida del cuerpo de Cristo, no se someten a los mandamientos, a los decretos, ni a los protocolos establecidos por los hombres para adorar a Dios, que ellos no tienen autoridad para decirnos cómo es que nosotros vamos a adorar a Dios, porque el Espíritu de Dios es el que determina cómo hacerlo, no es un gobierno. Si nosotros permitimos que el gobierno determine cómo es que vamos a hacer, mañana van a determinar en qué vamos a gastar el dinero que entre en las ofrendas, mañana van a decir cuándo es que nosotros tenemos que reunirnos como lo están haciendo ahora, porque ninguno hizo ninguna protesta. ¿Ve? Ninguno. Porque tuvimos miedo a que nos encarcelaran. Tuvimos miedo a que nos pusieran partes. Ninguno. Violentaron el decreto para manifestar su inconformidad y su falta. Porque algunos al principio estábamos convencidos que estaban haciendo las cosas. Era por causa del bienestar de la salud. Pero hemos dado cuenta que ninguna cuarentena ni ningún represamiento ha dado resultado en ninguna parte. En ninguna parte. No sirve para nada el acuartelamiento, el toque de queda, no ha servido para nada. No han bajado los índices, van a aumentar. Es más, lo que los gobiernos, por ejemplo el de Cartagena que tiene una cantidad de personas registradas, es mentira, es mucho más. Podríamos decir que son 4 veces más de lo que tiene el gobierno registrado, pero también más de la mitad de los que se han conectado han sido sanos, sin necesidad del sistema de salud del gobierno. Entonces aquí viene el caso, cuando tú te paras en la raya, convencido de lo que tú estás diciendo y estás haciendo, es cuando viene la palabra de Dios y te dice, respondieron, dice, ¿y qué dice? Verso 20, y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Mira, escucha lo que te voy a decir. En el día de hoy, hay mucha gente que nos va a llamar a alguno de nosotros rebeldes. Alguno de nosotros va a ser preso por causa de esto. Y espero que sea un escándalo, porque por causa de nuestras convicciones nos puedan meter preso y que la prensa nacional nos pueda pedir. Yo pienso que no lo van a hacer, porque esos casos no lo hacen. Pero me gustaría que algunos de los cristianos se retobaran, se fueran en contra de los decretos y nos metieran presos, y que se hiciera un escándalo mediático para que pudiéramos hablar por la prensa nacional, para que Dios sea glorificado.
¿Me entiendes? Porque muchas personas nos van a tener a nosotros como una vergüenza, como vamos, porque ya ha pasado. Hay personas que la han, ¿sabe qué? Que han dicho, es una imprudencia. Lo han tildado de imprudente porque dicen lo que quieren. Porque sí, es cierto que ha habido imprudencia y han dado papaya a algunos hablando de cosas que no tienen que hablar. Pero con respecto a sus convicciones, su llamado, así como los de lenguaje de señas no se pueden poner tapaboca porque su expresión es articulada con todo, así tampoco hay algunas cosas que los predicadores no van a poder hacer. Por lo menos yo no voy a predicar nunca con tapaboca. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Yo no voy a guardar distanciamiento social con la gente que necesita un abrazo mío. Gente deprimida. Llegué yo a visitar una familia el otro día y cuando llegué tenían como 40 días que no veían a nadie. Cuando yo llegué, ¡ay, Dios mío! Parecía que hubiera llegado el mismo Señor Jesucristo. Le alegró la vida, cambiaron el semblante, se alegraron. ¿Me van a decir a mí que tengo que guardar eso por causa de COVID? Vea, ya yo soy sobreviviente de COVID. El COVID no mata a nadie si se cuida correctamente. ¿Me están entendiendo? No tenga miedo a eso, porque ya usted vivió al chikungunya, ya usted vivió al sarampión, ya usted vivió a qué, al herpes, a la viruela. ¿Me entiende? El ser humano está hecho para contra... Mira eso, gente que sobrevivió al ébola, al mar, al SAR, al mar, a la SAR, a la SIRA, a todos sobrevivieron. Entonces, señores, si Dios ve que tú estás obedeciendo por convicción, no por rebeldía, sino por convicción, te puedo asegurar que va a pasar lo mismo que pasó con las parteras. Dice, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios y no obedecer el decreto del rey, que iban en contra del principio, dice que Dios prosperó a la familia de las parteras. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Ciertamente, uno no sabe con quién se tropieza en la calle. Yo cuando estoy en la calle no me tropiezo con nadie, no sé qué, tengo que tener cuidado. Cuando entro a un centro comercial por causa de el mandamiento de los hombres, para que me dejen entrar a comprar, tengo que ponerme el asunto. Y que el COVID no ha detenido ni los virus ni las bacterias. Entonces, sí. Ahora, el punto es esto, que la igualdad, me llama la atención lo que dice la Constitución. Resulta que hay un montón de personas que no pueden cumplir el mandamiento. Los médicos. O sea, los decretos, según tuvieron que hacer 42 excepciones, que políticos que representan a esas clases, ¿entiendes? Tuvieron influencia para que incluyeran, inclusive a nosotros los pastores, nos incluyeron en las excepciones, porque se dieron cuenta que nuestro trabajo es esencial, que tenemos que seguir atendiendo gente, pero hay gente que no puede cumplir los mandamientos de hombre, los decretos de hombre. ¿Por qué? Porque separaría la vida. Médicos, enfermeras, farmacéuticas, hay desigualdad. Y dice que esto se hizo se invocaba la protección de Dios. ¿Dónde está la invocación de la protección de Dios? Donald Trump dijo, abramos las iglesias. En los Estados Unidos abrieron, con restricciones, con todas las películas que tienen que hacer, pero las abrieron. No de la manera como la quieren hacer aquí. Y están haciendo con criterio libertad. Pero hay otros que están repitiendo nada más sencillamente lo uno y lo otro. Entonces es bien interesante cuándo es que tú
no tienes que cumplir los mandatos y los mandamientos. Yo espero que esta palabra pueda hacernos reflexionar sobre estos casos, porque van a continuar haciendo cosas. Poco a poco van a hacer cosas. Y tenemos que tener cuidado, porque nos pueden hacer un tremendo gol. Si hoy nos dicen cómo nosotros tenemos que adorar, mañana va a pasar como en el caso de Canadá, que la gobernadora de un estado le exigió por decreto a los pastores mandar primeramente, antes de predicar los mensajes, para revisarlo, para que no atentaran en contra de la vida de la comunidad LGTBI. Señores, estamos aquí locos por ese asunto. Bien, señores, espero que haya sido de gran bendición en el día de hoy. Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar dándole gracias al Señor por todo esto y que el Señor nos pueda ministrar. Padre, te damos gracias ahí donde te están. Gracias. Los que llegaron a última hora pueden tomar la cena si no pudieron tomar la cena. Y oramos para que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu mano y tu callado nos infunden aliento. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, no dejaremos de poner las manos sobre el enfermo por guardar un distanciamiento social o por temor a que haya COVID. Señor, si hay COVID, hay malaria, hay todo. Hay cosas, tuberculosis, hay cosas más graves que esto. Enfermedades más terribles. Señor, no dejaremos de darle un abrazo a la viuda que perdió a su esposo, a la madre que perdió a su hijo, a la esposa que perdió a su esposo. No dejaremos, Señor, de darle un abrazo a aquellas personas que están deprimidas por guardar un distanciamiento social. Señor, oramos en este momento que tú puedas sacar a la luz la verdad de todas estas cosas y romper y poder, Señor, darle la libertad. Señor, la represión y la represión de las filas largas ha sido porque, Señor, han restringido el tiempo para que las personas hagan sus cosas. Señor, lo que hacen es reprimir más. Gracias te damos, Señor, porque pronto será destruido todo plan de las tinieblas que está atentando